Llamada inesperada y llorosa de mi hermana: ¿por qué no viniste al funeral de mamá? ¿Qué? No puedo creer que ni siquiera te presentaste. Es impactante y despiadado. Nunca pensé que mi propia hermana pudiera hacer algo así. Me sorprendió la llamada repentina de mi hermana. Nuestra madre había fallecido hace 3 años, y realizamos un funeral adecuado en ese momento. No entendía a qué se refería. Ahora estoy casada, con hijos propios. Mi esposo y yo trabajamos, pero nos aseguramos de darles a nuestros hijos amor y atención adicionales para que no se sientan descuidados. Mi esposo es un gran compañero en las tareas del hogar y el cuidado de los niños, y estoy orgullosa de la familia que hemos formado. Estoy decidida a no dejar que mis hijos pasen por lo que yo viví al crecer. Nuestros padres se divorciaron cuando yo estaba en la escuela primaria. Después de que mi madre tuvo una aventura, mi padre se enteró porque yo se lo conté. La gente suele suponer que los hijos se alinearán con su madre, pero yo no lo hice. Mi madre estaba lejos de ser la figura maternal que todos imaginan. Nunca me sentí amada por ella. Mostraba favoritismo hacia mi hermana menor mientras yo me encargaba de las tareas del hogar. No era solo una expectativa, era una imposición. Mi madre me resentía por revelar su aventura y me hizo la vida miserable por ello. Todavía llevo las cicatrices emocionales y físicas que ella me dejó. Cuando se finalizó el divorcio, mi madre se llevó a mi hermana y se fue. Afortunadamente, mi padre y mis abuelos se aseguraron de que mantuviera contacto con mi hermana, y continuamos viéndonos regularmente. Sin embargo, al entrar en la secundaria, nuestras visitas se volvieron menos frecuentes. Al principio pensé que era solo cuestión de responsabilidades adultas, pero parecía que mi hermana me evitaba deliberadamente. Después de rechazar mis invitaciones varias veces, le pregunté si había hecho algo para molestarla. Mi hermana explicó que nuestra madre le había dicho que la ruptura de nuestra familia era mi culpa. Para ellos, yo era la que traicionó a la familia. Mi hermana creía que si seguía viéndome, corría el riesgo de ser apartada también. Le resultaba demasiado difícil contactarme o verme a espaldas de nuestra madre y me pidió que dejara de intentarlo. Le dije a mi hermana que nuestra madre fue la que primero nos traicionó al engañar a nuestro padre y romper nuestra familia. Aunque mi hermana estaba al tanto de la aventura de nuestra madre, aún me culpaba por contarle a nuestro padre. A pesar de entender la situación, ella seguía firme en su opinión de que yo era la traidora. Como tenía que vivir con nuestra madre, no aceptaba mi perspectiva, insistiendo en que era mi culpa por no cerrar los ojos. Mientras todo esto sucedía, mi padre se volvió a casar y obtuve una madrastra. Al principio, la adaptación fue difícil, pero mi madrastra trabajó duro para convertirse en la figura materna que me faltaba. Apreciando sus esfuerzos, decidí aceptar a mi nueva familia y valorar a mi madrastra. Con el tiempo, dejé de intentar contactar a mi hermana y perdimos el contacto gradualmente. No tenía apego residual hacia mi madre biológica, que había favorecido a mi hermana. Pude asistir a la universidad y conseguir un trabajo, preparándome para retribuirle a mi padre y a mi madrastra. Pero justo cuando pensaba que podía empezar a devolverles el favor, mi padre falleció trágicamente en un accidente. Aunque nos habíamos distanciado, le informé a mi hermana sobre el fallecimiento de nuestro padre, recordándole que él seguía siendo su padre. En lugar de expresar simpatía, se burló y dijo: «Bien hecho», seguido de una risa burlona. Pensé que podría asistir al funeral, pero ni mi madre biológica ni mi hermana se presentaron. Su ausencia fue sorprendente, pero ambas aparecieron más tarde cuando se trataba de discutir la herencia de mi padre. Su llegada repentina tomó a todos por sorpresa, especialmente por su atuendo llamativo y excesivamente elaborado. Lucían tan diferentes de la madre y la hermana que conocía que apenas eran reconocibles. «Al menos avísanos cuando es la reunión sobre la herencia», exigieron. Tuvimos que verificar todos los días porque no sabíamos cuándo ocurriría. Mi madre dijo que había estado esperando cerca desde que terminó el funeral, ansiosa por unirse a las discusiones sobre la herencia. Parecía más apropiado que asistiera al funeral en su lugar, especialmente porque la reunión estaba programada para el día siguiente al funeral. «Por lo que dijiste, mi pobre hija tuvo que soportar tanto. Nos vas a dar una parte justa, ¿verdad?». Aunque se divorciaron y vivieron por separado, los hijos todavía tienen derechos de herencia. Nunca tuve la intención de negar eso. La herencia personal de mi padre no era lo suficientemente grande como para distribuirse ampliamente entre la familia. Puedo mantenerme a través de mi trabajo, y mi madrastra es lo suficientemente joven como para seguir trabajando. Ella parece dispuesta a trabajar un tiempo más, así que incluso si le entregara la herencia de mi padre a mi madre biológica, mi madrastra no se vería en apuros financieros. Para evitar más disputas, decidí renunciar a mi reclamo sobre la herencia de mi padre. «Qué tonta»,
dijo mi madre con desprecio. Hizo tanto escándalo por una aventura menor y presionó para un divorcio. Estoy de acuerdo porque estar con una persona tan cerrada era sofocante. No fue nuestro papá quien dejó a mamá, fue mamá quien dejó a nuestro papá tacaño. Pobrecita, tener que crecer con un padre así. Se burlaba mi madre de mi difunto padre, mientras mi hermana se unía a las burlas con risas duras y críticas. Mi hermana incluso llegó a insultarme, sugiriendo que era patético que me hubiera criado un padre que había sido abandonado. Ninguna de las dos mostró empatía o comprensión por el dolor y la pérdida que enfrentó mi padre después de la traición. Di lo que quieras sobre mí, pero por favor respeta la memoria de nuestro padre, supliqué. ¿Qué? ¿Habla la traidora? Tú eres la causa de todos nuestros problemas. Y esa apariencia tan desaliñada, pareces mayor de lo que eres, casi como mamá, con ese aspecto. Probablemente no tengas novio, si no puedes atraer a un hombre. ¿De qué sirve ser mujer, si no piensas que eso importa? Estás seriamente fallando como mujer. Después de una acalorada discusión, mi madre y mi hermana me dijeron que nunca más las contactara y se fueron abruptamente. No pude sentir ira o decepción hacia ellas. Su incapacidad para considerar la perspectiva de los demás, junto con su rígida egocentricidad, me dejó sintiendo solo un vacío profundo. En ese momento, las corté de mi vida por completo. Después de que se fueron, hubo un periodo de silencio. Luego, una tos de alguien me devolvió al presente, y la herencia se dividió solemnemente. Años después, mi madrastra heredó la casa que mi padre dejó, y yo seguí viviendo allí. Sentía que ella pensaba en mí aunque ya era adulta. Intentó ser una figura materna para mí, y su cuidado me trajo felicidad. Pero luego se enfermó y fue hospitalizada. Lo siento por no haberte pedido que vivieras conmigo solo para que pudieras cuidarme, dijo. Entiendo, pero aunque vivamos por separado, te habría cuidado durante tu estancia en el hospital, así que no hay necesidad de disculparse, respondí. Visité el hospital para cuidar de mi madrastra siempre que podía tomar un descanso del trabajo. No quería tener arrepentimientos como los que tuve cuando mi padre estaba enfermo. Quizás era una forma de autosatisfacción, pero su tiempo era limitado y quería pasar tanto tiempo con ella como fuera posible. Durante este difícil periodo, un hombre se mantuvo a mi lado. Antes de que se descubriera la enfermedad de mi madrastra, estábamos planeando nuestra boda. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de finalizar los planes, descubrimos su enfermedad. Sugerí posponer el matrimonio, pero mi pareja pensó que sería mejor darle a mi madrastra la seguridad de nuestro compromiso. Su presencia resultó invaluable para mí. Cuando llegó el momento adecuado, lo presenté a mi madrastra. Él le dijo, estoy emocionado por compartir nuestras vidas juntos. Los tres. Sus palabras y apoyo significaron el mundo para mí. Agregó, tengo que verte en tu vestido de novia por tu padre. Esto parecía ser su mayor alegría, y ella se aferró más tiempo del esperado. Pero unos días después de nuestra boda, ella falleció, uniéndose a mi padre en descanso. Mi madrastra estaba financieramente segura, y heredé una suma significativa, con lo que dejó. 3 años después, pude construir una familia feliz. Sin embargo, mi esposo y yo acordamos desde el inicio de nuestro matrimonio seguir trabajando y vivir dentro de nuestros medios sin depender de la herencia. Hoy, como cualquier otro día, fui a trabajar y recibí una llamada en mi teléfono personal de un número desconocido. Asumí que era una llamada de ventas y no respondí, pero las llamadas seguían llegando, una tras otra. Pensé que tal vez alguien estaba marcando mi número por error. Al final del día, decidí contestar, y para mi sorpresa, era mi hermana distanciada. Por fin, ¿dónde estabas? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo pudiste olvidarte del funeral de nuestra madre? Claro, sonaba como si estuviera llorando intensamente. ¿De qué hablas? El funeral de nuestra madre fue hace 3 años. Hubo un breve silencio, y luego continuó enojada. Tal vez también se murió tu madrastra. Estoy hablando de nuestra verdadera madre, y llamar a alguien ajeno a ti, madre, es simplemente incorrecto. Encontré su tono irritante, pero intenté dejarlo de lado, entendiendo que la pérdida de su madre probablemente fue un gran shock para ella. Para mí, mi madrastra era mi verdadera madre. Se casó con un hombre con una hija y se convirtió instantáneamente en una madre para una adolescente. No fue hasta que tuve mi propia familia que comprendí completamente los desafíos que enfrentó. Creo que la experiencia de nutrir una vida dentro de uno mismo es un momento para que una madre crezca en autoconciencia y dedicación. Por supuesto, hay muchas maneras de crear una familia amorosa, como a través de la adopción, sin una conexión biológica. Sin embargo, asumir el rol de madre de una adolescente inesperadamente no es tarea fácil, por mucho que se mire.
reflexionando sobre los esfuerzos y preocupaciones de mi madrastra. Solo siento una profunda gratitud. Estoy eternamente agradecida a la madrastra que me crió. Ella es el modelo de la madre que aspiro a ser. Los lazos biológicos significan poco. La llamada, verdadera, madre de mi hermana ni siquiera reconoció mi existencia. Cuando pienso en la palabra, madre, es mi madrastra la que viene a mi mente, no mi madre biológica. Al principio, estaba confundida. Asumí que estaba hablando de mi madrastra. Una vez que entendí lo que mi hermana quería decir, respondí con desinterés. Oh, ya veo. Pude escuchar lo que parecía ser ella golpeando o pisoteando algo de frustración por teléfono. ¿Qué es con ese tono indiferente? El funeral ya ha pasado. ¿Cómo pudiste no asistir al funeral de tu propio familiar? Eres tan insensible. No debes tener ni una gota de compasión. Aunque tenía un punto válido. Mi hermana también había faltado a los funerales de nuestros familiares. Nuestro difunto padre nos amaba a las dos profundamente y era mucho más cariñoso que nuestra madre. De hecho, ni mi madre biológica ni mi hermana asistieron al funeral de nuestro padre, y sin embargo, tomaron su herencia y hablaron mal de él. Si me preguntas, parece que ellas son las que carecen de compasión. ¿Indiferente? ¿No eras tú la que dijo que éramos extrañas? Te involucraste en la herencia a pesar de que te perdiste el funeral de papá, ¿verdad? ¿No eras tú la que me dijo que nunca más te contactara? Y recién me enteré de la muerte de nuestra madre. Después de una pausa, mi hermana murmuró un pequeño, oh, se me olvidó decirte sobre el funeral. Bueno, me alegra que lo hayas recordado. Voy a renunciar a cualquier herencia relacionada con esa mujer, así que puedes hacer lo que quieras con ella. Con eso, terminé la llamada. Sin embargo, mi hermana, tal vez sin comprender completamente la situación, me contactó de nuevo unos días después. Katie, necesito tu ayuda. Parece que nuestra madre insinuó matrimonio a varios hombres. ¿No se considera eso fraude matrimonial? Me están amenazando con demandarme por compensación si no cumplo. Me están bombardeando con demandas. Simplemente págales. Si pudiera, no te estaría llamando. ¿No me oíste decir varios hombres? No es solo uno o dos. Algunos de ellos parecen realmente sospechosos también. Eso es desafortunado, pero no olvidemos que tú fuiste la que me dijo que no te contactara de nuevo. Además, no era ningún secreto que nuestra madre tenía la costumbre de involucrarse con hombres, ya que engañó a nuestro padre mientras él aún vivía. De hecho, no fue solo un desliz. Si hubiera sido un solo error de juicio, nuestro padre podría haber considerado perdonarla, solo él sabría realmente la situación. Es posible que yo no pudiera aceptar a nuestra madre, dado sus múltiples relaciones mientras nos criaba. Mi padre intentó adoptarte varias veces con la ayuda de un abogado, pero me informaron que no querías irte. Tuve que dejar de lado la idea. Tú elegiste quedarte con nuestra madre irresponsable, a pesar de que presenciaste su comportamiento de primera mano. Incluso si nuestra madre te dejó una fuerte impresión, tu decisión de quedarte con ella habla de tu propia responsabilidad como adulta. Yo, no tenía idea. Tú eras la que me llamaba traidora todo este tiempo. No necesito una hermana que me etiquete así. Fuiste tú la que primero nos declaró como extrañas. Así que no te presentes ahora y pretendas que somos familia. No es bienvenido. No me contactes de nuevo, somos extrañas. ¿Recuerdas? Terminé la llamada sin esperar la respuesta de mi hermana. Bloqueé su número y volví a mi familia. Más tarde, recibí una llamada de los familiares de mi madre biológica. Pensé que el asunto estaba resuelto, pero llamaron para disculparse por el respeto que mi madre y mi hermana me habían mostrado. Decidí escucharlos. Reconocieron lo mal que mi madre me había tratado y expresaron su sorpresa por su osadía al intentar reclamar la herencia de mi padre después de que nos habíamos separado. Ofrecieron disculpas sinceras por permitir su visita en un momento en que yo aún estaba de luto. Pero eso ya es cosa del pasado, dije. Luego mencionaron a mi hermana. Aparentemente, ella estaba siguiendo los pasos de nuestra madre y actuando irresponsablemente con hombres desde su regreso. Le habían advertido repetidamente que enfrentaría consecuencias si no cambiaba su comportamiento. En lugar de escuchar su consejo, mi hermana se había convertido en una versión de nuestra madre, y ya no podían manejarla. Nuestra madre se mezcló con hombres poco recomendables, y mi hermana estaba siendo coaccionada para participar en actividades criminales. Sintiendo que estaba atrapada, mi hermana también estaba involucrada con varios hombres simultáneamente, lo que llevó a numerosos conflictos, llegando a su límite. Los familiares advirtieron que cortarían la relación si ella no escuchaba su consejo, y luego, nuestra madre falleció. Dado que mi hermana es adulta, los familiares decidieron proceder con el corte de lazos, pero justo después del funeral de nuestra madre, estalló otro conflicto. Desde entonces,
Su paradero ha sido incierto. Me aconsejaron evitar cualquier implicación con ella en el futuro. No tenía intención de involucrarme, pero no pude evitar sentir lástima por ella, dado que puede haber sido coaccionada a participar en actividades criminales. Aún así, debió haber tenido una oportunidad para enmendarse. Si no aprovechó esa oportunidad, entonces es su problema. Así es como he decidido verlo. Después de terminar la llamada, escuché a mi esposo y a mis hijos riendo alegremente en otra habitación. Quiero proteger a esta familia, así que he decidido vivir mi vida usando a mi madre biológica y a mi hermana como ejemplos de advertencia.